Imagina cargar una luz tan intensa dentro de ti que no solo ilumina tus propios abismos, sino que también revela la oscuridad en los ojos de los demás. ¿Alguna vez has sentido que tu simple presencia incomoda? Que, incluso sin decir una palabra, algunos se alejan, reaccionan con frialdad o incluso con hostilidad disfrazada. No es arrogancia, es energía. Un alma que ha brillado a través de las sombras nunca será recibida de la misma manera por aquellos que aún viven huyendo de las suyas. Esa reacción, a menudo silenciosa e invisible, es una prueba de que tu luz está haciendo lo que la luz hace: exponer, revelar, transformar. Carl Jung decía que aquello que más incomoda en el otro suele ser justamente aquello que más negamos en nosotros mismos. Si este mensaje te ha tocado, da me gusta al video e inscríbete para más reflexiones como esta. Cuando irradias autenticidad, valentía y presencia, no solo caminas, sino que reflejas. Y para muchos esto es insoportable, porque exige confrontación, porque desestabiliza máscaras, porque invita a la transformación y pocos están listos para aceptarla. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces has sido rechazado no por lo que hiciste, sino por lo que simplemente eres? No se trata de un error, se trata de potencia, se trata de cargar dentro de ti una chispa que los ojos comunes no pueden comprender. La mayoría de las personas ha sido condicionada a buscar aceptación y pertenencia a toda costa. Pero, ¿y si la verdadera señal de tu despertar fuera precisamente la incomodidad que provocas en ambientes donde reina la superficialidad? ¿Y si la molestia de los demás fuera, en realidad, un eco de tu propio proceso de individuación, ese camino sagrado descrito por Jung, donde el ser humano deja de vivir para agradar y comienza a vivir para ser? No es fácil. La soledad a menudo llama a la puerta, pero hay una diferencia entre estar solo y estar despierto. Y tú, por lo que parece, no estás durmiendo. Este video no es para todos, es para aquellos que sienten, para los que perciben matices que nadie más nota, para los que ya han sido llamados demasiado intensos, demasiado sensibles, demasiado diferentes. Es para aquellos que caminan con un alma antigua dentro de un cuerpo moderno y sienten la llamada silenciosa de algo que aún no saben nombrar. Si has llegado hasta aquí, hay una razón, y tal vez, solo tal vez, las señales que revelaremos ahora sean lo que te faltaba para entender por qué tu luz parece incomodar tanto. Pero antes de continuar, detente y pregúntate a ti mismo: ¿hasta dónde estás dispuesto a reconocer tu verdadera grandeza, incluso sabiendo que no todos la soportarán? ¿Hasta dónde estás listo para dejar de encogerte para encajar? Porque un alma en proceso de expansión ya no puede esconderse. Y si llevas esta luz rara, entonces es hora de conocer las 13 señales de que ya es imposible de ignorar, incluso si el mundo aún intenta fingir que no la ve. Hay una fuerza silenciosa que acompaña a aquellos que ya han enfrentado la oscuridad dentro de sí mismos. No es arrogancia ni superioridad, es densidad de alma. Carl Jung nos enseñó que la verdadera transformación ocurre cuando nos hacemos íntimos de nuestra propia sombra. Y es precisamente esta intimidad la que moldea la luz que llevamos. Una luz que no proviene de la superficie, sino de las profundidades. Una luz que no se aprende, se conquista. Cuando caminas con esta luz, no necesitas demostrar nada más. Y es exactamente esto lo que incomoda a aquellos que aún viven como prisioneros de la validación externa. ¿Has notado cómo a veces tu presencia provoca incomodidad en espacios donde todos parecen estar perfectamente adaptados a roles y máscaras? Esta es una de las primeras señales. Tu energía interrumpe el guión inconsciente que muchas personas siguen, porque incluso en silencio comunicas autenticidad. Y para quienes viven ocultos tras la persona, ese concepto fundamental en Jung que representa la máscara social, tu existencia es un recordatorio incómodo de todo lo que ha sido reprimido. Tu luz activa lo que está dormido en los demás, y no todos están listos para despertar. En la lógica junguiana, lo que despiertas en el otro es, a menudo,
lo que más teme ver en sí mismo. Por eso el rechazo que experimentas no es personal, es simbólico. Revela el punto exacto donde la psique ajena no puede soportar la tensión entre la persona idealizada y el self auténtico. Te conviertes en un espejo, no de aquellos que adulan, sino de aquellos que revelan. Y no hay nada más amenazante para un ego frágil que un reflejo honesto. Es ahí donde nacen las miradas torcidas, los alejamientos inexplicables, los juicios infundados. Todo esto es defensa, todo esto es miedo. Pero no te engañes, tu luz no está equivocada por brillar demasiado. El mundo simplemente ha sido enseñado a amar el brillo controlado, el brillo conveniente, y tú, sin darte cuenta, has trascendido este control. Tu viaje interior, marcado por pérdidas, silencios y elecciones valientes, ha moldeado una presencia que ya no encaja en moldes frágiles. Llevas la marca de quien ya se miró en el espejo del alma y sobrevivió. Y esta marca, aunque invisible a los ojos comunes, es sentida por todos. Cambia el campo, cambia el clima, anuncia algo que las palabras aún no pueden nombrar. Por eso, el camino de los despiertos es a menudo solitario al principio, pero hay belleza en esta soledad, porque en ella aprendes a confiar en tu propia luz y no más en las reacciones de los demás. Jung nos enseñó que el proceso de individuación requiere de esta valentía, la valentía de ser quien eres, incluso cuando esto significa ser malinterpretado, rechazado o desacreditado. Y es en este cruce donde comenzamos a reconocer las verdaderas señales de la potencia interior, las señales que no aparecen en los elogios, sino en las resistencias, no en los aplausos, sino en los rechazos silenciosos, porque es ahí donde tu luz comienza a incomodar y a sanar. Hay una segunda señal que pocos perciben, pero que lleva un significado profundo. Las relaciones comienzan a desintegrarse sin razón aparente. Personas que antes parecían cercanas simplemente desaparecen, como hojas llevadas por el viento. Pero según Jung, nada se disuelve sin motivo. Lo que está sucediendo es un realineamiento vibracional. Cuando comienzas a vivir más cerca de tu self, el núcleo de tu totalidad psíquica, todo lo que estaba sostenido por falsedad o dependencia comienza a desmoronarse. No porque estés alejando a las personas, sino porque tu frecuencia interior ya no tolera aquello que no es verdadero. Es en este momento cuando el ego comienza a sentir miedo. ¿Será que me estoy volviendo frío, antipático? Te puedes preguntar, pero en realidad es lo contrario. Te estás volviendo más verdadero, y la verdad asusta, especialmente en un mundo entrenado para premiar la performance emocional. Jung decía que el ego odia el proceso de individuación porque este implica renunciar a las fantasías de control y aprobación. Cuando comienzas a despojarte de esas ilusiones, naturalmente atraes incomodidad, porque tu simple presencia empieza a revelar dónde los demás aún están dormidos. Otro signo aparece cuando las conversaciones superficiales dejan de tener sentido. Te encuentras en silencio frente a diálogos vacíos, tratando en vano de encajar de nuevo en ese teatro social. Pero algo ha cambiado. Ha sido demasiado profundo para regresar a la superficie. La profundidad de tu mirada incomoda porque denuncia la artificialidad del ambiente. Jung hablaba sobre la necesidad de entrar en contacto con los contenidos del inconsciente, y cuando esto sucede, desarrollas una especie de radar para lo auténtico, y ese radar ya no puede apagarse. Las personas comienzan a decir que estás diferente, pero no saben explicar por qué. Lo que ha cambiado es tu vibración, tu energía psíquica. El proceso de individuación no es solo un camino de autoconocimiento, es una reestructuración interna. Comienzas a responder de manera diferente a las provocaciones, ya no te alteras con la misma intensidad, ya no sientes la necesidad de agradar a todos. Y esto, para quienes aún viven en función de la aceptación externa, es casi una amenaza. Ya no eres manipulable, y por eso te conviertes en peligroso para los sistemas basados en la negación del yo. Este es el paradoja de quien brilla desde la oscuridad. Cuanto más luz irradias desde dentro,
menos comprendido te vuelves por fuera. Pero no se trata de ser incomprendido por ignorancia, sino por miedo. Miedo a lo que representas, a lo que despiertas, a lo que confrontas. No necesitas hacer discursos ni imponerte. Tu simple existencia ya es un manifiesto vivo de autenticidad. Y es por eso que no todos podrán caminar a tu lado, porque tu luz obliga al otro a mirar aquello que aún intenta esconder. Y eso duele más que cualquier confrontación directa. Hay un instante, silencioso e inevitable, en el que te das cuenta de que ya no cabes en los espacios que antes te daban refugio. Como una serpiente que cambia de piel, sientes la incomodidad de permanecer en lugares donde tu alma ya no respira. Esta es una de las señales más dolorosas de la expansión interior, el exilio emocional. Jung llamaba a esto el regreso al centro, un viaje en el que dejas de vivir conforme a la mirada del otro y comienzas a responder al llamado interno de tu esencia. Y ese llamado, por más transformador que sea, exige soledad. En esta etapa, el aislamiento ya no es un castigo, sino una elección inconsciente de tu ser más profundo. No es que te vuelvas antisocial, solo comienzas a elegir con más cuidado dónde depositas tu energía. Los encuentros casuales ya no sostienen la profundidad que tu alma exige. Deseas silencio, verdad, presencia, y eso asusta a quien aún está atrapado en el ruido. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y el despertar trae consigo la dolorosa conciencia de todo lo que era ilusión. Es cuando comienzas a ver las máscaras, no las de los otros, sino las tuyas. La persona, concepto tan central en la psicología junguiana, comienza a deshacerse. Esa fachada creada para agradar, pertenecer o sobrevivir empieza a parecer artificial, pesada, limitante. Y a medida que la abandonas, algunos a tu alrededor sienten como si hubieran perdido a alguien. Porque muchos amaron tu máscara, pero no estaban listos para conocer quién realmente eres. Y cuando ese verdadero tú emerge, puede ser juzgado, rechazado o malinterpretado. Pero esa rechazada deja de doler como antes, porque ahora ya no buscas aprobación, sino integración. La sombra, antes evitada, pasa a ser acogida. Comienzas a darte cuenta de que todo lo que negabas en ti era exactamente lo que necesitaba ser rescatado. Y esta nueva luz que nace de la oscuridad abrazada no es una luz que ciega, es una luz que cura, pero no cura de forma cómoda. Revela, rompe, reconstruye. Y quien está a tu lado, si no está preparado, puede sentirse amenazado por esta fuerza silenciosa que emana de ti. Es ahí cuando entiendes, no todos soportan la verdad del alma desnuda, porque ella expone sin palabras cuánto aún estamos atrapados en la mentira de la conveniencia. Tu luz no es solo belleza, es espejo, y los espejos pueden ser crueles para quien aún huye de sí mismo. Por eso, cuando te conviertes en verdadero, inevitablemente serás visto como extraño, distante o incluso arrogante. Pero eso no define quién eres. Es solo el reflejo de la resistencia del mundo ante quien se atreve a ser entero. Cuando comienzas a vivir desde tu verdadero centro, algo cambia en el aire a tu alrededor. Las palabras se vuelven más silenciosas, los gestos más conscientes, y tu simple estar ya comunica verdades que muchos prefieren evitar. Esa presencia, firme, serena, inquebrantable, nace del encuentro con tu propio abismo. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino en el que el alma se alinea con lo que siempre fue, pero que estaba oculto bajo las capas del personaje social. Y esa alma, cuando emerge, cambia el ritmo de tu existencia. Dejas de correr, de competir, de mendigar migajas emocionales en intercambios que solo alimentaban tu carencia. Ahora, eliges. Con los ojos más claros y la intuición más afilada, comienzas a discernir entre lo que alimenta tu esencia y lo que solo adormece tu conciencia. Ese discernimiento, aunque liberador, también es solitario. Porque, al ver con claridad, también ves cuánto estabas rodeado de convenciones frágiles, relaciones superficiales y verdades impuestas que nunca fueron tuyas.
Tu presencia empieza a tener un efecto inesperado. Despierta incomodidad en quienes aún viven anestesiados. No porque los confrontes directamente, sino porque tu coherencia los obliga a enfrentar sus propias incoherencias. Tu libertad desvela las prisiones ajenas. Tu profundidad expone las superficialidades. Y esto, aunque sin palabras, incomoda. Es como encender una vela en una habitación oscura. No todos están listos para ver lo que hay allí, y algunos, al encontrarse con la luz, prefieren apagar la vela antes que enfrentar sus sombras. Es por eso que cuando tu luz se vuelve íntegra, también se vuelve insoportable para algunos, porque ya no puede ser manipulada, contenida o encajada en moldes antiguos. Es simplemente lo que es, y lo que es verdadero no implora por espacio, irradia. Ese brillo nacido del dolor integrado y el amor propio restaurado es lo que Jung veía como la realización del self, la unificación de los opuestos dentro de nosotros, donde ya no hay guerra interna, solo presencia. Y es aquí donde el viaje cambia de dirección, porque dejas de buscar ser comprendido y comienzas a ofrecer comprensión. Dejas de intentar encajar y empiezas a crear espacios donde otras almas también puedan revelarse. Tu luz ya no necesita esconderse. Aprende a guiar con humildad y firmeza, y aunque no todos la soporten, aquellos que estén listos para reconocer su propia chispa verán en ti un faro. Un recordatorio silencioso de que es posible vivir con verdad, incluso en un mundo que aún teme lo real. Hay un punto en el viaje en el que el ruido del mundo ya no resuena dentro de ti. Las críticas se vuelven susurros distantes. Los rechazos ya no te afectan y el silencio de los demás ya no duele como antes. Comienzas a darte cuenta de que tu luz interior no existe para ser validada, sino para ser vivida. Esta es la presencia que nace del autoconocimiento profundo, ya no una armadura, sino una desnudez sagrada. Jung lo sabía. Quien ha tocado su propio abismo ya no teme a la oscuridad de los demás. En esta etapa, dejas de reaccionar para comenzar a responder. La vida, antes vivida como supervivencia, se convierte en una danza. Los viejos patrones, antes automáticos, ahora se observan con compasión. Comienzas a ver al otro con los ojos de quien ya ha reconocido su propio dolor. Y por eso no juzgas, porque sabes que toda dureza oculta una herida, todo ataque lleva miedo, y toda indiferencia es, en el fondo, un pedido mudo de amor. Tu presencia empieza a tener el peso ligero de la verdad, sin forzar, sin probar, sin enmascarar. Y esto cambia todo. Ya no necesitas las palabras correctas para ser comprendido, porque es tu energía la que habla. Es tu silencio el que comunica. Es tu calma la que transforma. Y aunque algunos huyan de tu luz, otros se acercarán no por conveniencia, sino por afinidad de alma. Porque la luz reconoce a la luz, y las almas completas se atraen no por carencia, sino por resonancia. He aquí el secreto que muchos ignoran. Cuanto más te conviertes en uno, menos necesitas del mundo, y más el mundo se reorganiza a tu alrededor. No como magia, sino como reflejo de tu nueva vibración. Carl Jung llamaba a esto sincronicidad. Cuando el alma está alineada con el self, el universo responde con señales, encuentros y caminos que no pueden ser explicados, solo sentidos. Y así, lo que antes parecía caos, ahora revela orden. Lo que antes era ruido se calla, y lo que antes era búsqueda se disuelve. Al final comprendes, tu luz interior nunca fue sobre ser aceptado, sino sobre aceptarte a ti mismo. Nunca fue sobre brillar para los demás, sino sobre no apagarte por nadie. Ser luz es ante todo tener el coraje de ser entero, incluso si eso significa caminar solo por un tiempo, incluso si eso despierta sombras ajenas, porque solo quien se permite brillar es capaz de guiar a otros por la oscuridad, no con palabras, sino con presencia. Llega un momento en que las palabras cesan y lo que queda es un silencio lleno de sentido, aquel que resuena cuando el alma se reconoce en el espejo de su propia verdad. Después de atravesar sombras, despojarse de máscaras y romper con proyecciones, regresas al punto de origen.
pero ya no eres el mismo. El viaje interior no fue sobre convertirte en alguien diferente, sino sobre recordar quién siempre fuiste antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Esa memoria ancestral del ser, que Jung llamaba el self, ahora late en cada elección, en cada silencio, en cada gesto tuyo. Y es en este estado de presencia que la vida deja de ser supervivencia para convertirse en creación consciente. Tal vez el mayor secreto del camino sea este. No es el mundo el que necesita cambiar para que encuentres paz. Es tu mirada la que necesita liberarse. Cuando te haces íntimo de tu oscuridad, deja de controlarte. Cuando honras tu luz, deja de implorar reconocimiento. Y cuando te permites ser entero, sin más fragmentos ocultos o papeles decorativos, finalmente vuelves a pertenecer a ti. Entonces guarda esta pregunta como un susurro que atraviesa el tiempo. ¿Quién serías si ya no tuvieras miedo de ser quien eres? Si este viaje te tocó, si algo en ti despertó o se reconoció, dale like a este video, compártelo con quien necesita escuchar, comenta tu verdad y suscríbete, porque aquí cada encuentro es un llamado al alma, y tu presencia es parte esencial de esta transformación.